Bueno, ahora pasamos a hablar del trabajo respiratorio y la frecuencia respiratoria. ¿Qué pasa en un supuesto caso si aumenta la frecuencia respiratoria? En este caso, la persona va a respirar más rápido, ¿no? Y más superficial. Entonces va a aumentar el componente resistivo viscoso, ya que si es superficial, no se necesita estirar tanto el pulmón y a su vez va a disminuir el componente resistivo. ¿Ok? En cambio, si disminuye la frecuencia respiratoria, la persona respira más lento y más profundo. Entonces aumenta el componente elástico porque el pulmón se va a estirar más. ¿Qué pasa si la frecuencia respiratoria es óptima? No está ni muy alta ni muy baja. Esta está entre las 15 a 16 respiraciones por minuto. ¿Quiere decir esto? Que si nosotros respiramos con esta frecuencia respiratoria va a provocar que ambos componentes sean bajos. Es decir, que es donde menos trabajo respiratorio va a haber. ¿Sí? Entonces el trabajo respiratorio tiene una frecuencia respiratoria que varía dependiendo de la especie. Ahora pasando al intercambio hematogaseoso o hematosis. Este intercambio va a contener 4 etapas. La ventilación, el intercambio de O2 y CO2, el transporte de O2 y CO2 y la respiración celular. Empezando por la ventilación, es el intercambio entre la atmósfera y los alveolos pulmonares. El intercambio de O2 y CO2 es entre el aire del alveolo y la sangre. Y el transporte de O2 y CO2 está entre los pulmones y los tejidos, y la respiración celular es el intercambio de O2 y CO2 que está entre la sangre y los tejidos. Bien, hablando más a fondo del intercambio de O2 y CO2, va a corresponder al movimiento de gases a través de la barrera hematogaseosa, la sangre venosa, que es la que tiene poco O2, entre los capilares con una presión venosa de O2 de 40 milímetros de mercurio y una presión venosa de CO2 de 46 milímetros de mercurio. Hay que recordar que la presión en el aire atmosférico, la presión de O2, es de 150 a 157 milímetros de mercurio y la presión de CO2 es de 0 milímetros de mercurio. La presión en el gas alveolar es la presión de O2, que es de 100 milímetros de mercurio, y la presión de CO2 es de 40 milímetros de mercurio. A nivel de los capilares alveolares se produce la salida de CO2 y la entrada de O2 mediante los alveolos. Después del intercambio, la sangre sale por el extremo arterial del capilar y esta sangre es rica en oxígeno y pobre en CO2. Entonces, la presión en este caso va a ser, la presión arterial de O2 va a ser de 100 milímetros de mercurio y la presión arterial de CO2 va a ser de 40 milímetros de mercurio. El intercambio de los gases de O2 y CO2 es un mecanismo pasivo simple. ¿Qué quiere decir esto? Mecanismo pasivo simple, que es a favor de gradiente de contracción y de presión. No genera consumo de energía y estos se van a difundir por la barrera hematogaseosa. La diferencia entre difusión simple y facilitada es que a esta última, a la facilitada, se utilizan canales mediante proteínas y la difusión simple no. ¿Okay? Entonces, hablando ya de la barrera hematogaseosa, es la unidad de difusión del pulmón y contiene un espesor de 0,5 micrómetros. Va a estar formada por epitelio alveolar con su lámina basal, intersticio, endotelio de los vasos sanguíneos con su lámina basal, las características, ¿no?, de esta barrera hematogaseosa. A través de esta barrera, el CO2 va a migrar hacia el alveolo y el O2 migra hacia el capilar. Las capas de la barrera hematogaseosa, el O2 tiene que atravesar las 5 capas de la barrera. En el caso de CO2 es igual, pero desde el endotelio capilar hacia el epitelio alveolar. Estas 5 capas son epitelio alveolar, lámina basal del alveolo, intersticio, lámina basal del capilar y endotelio capilar. ¿Cuáles son los determinantes de la difusión? Bueno, por un lado tenemos la gradiente de presión parcial. Los gases van a difundir hasta que se vayan igualando las presiones, entonces tiene que existir un gradiente de presiones para que se dé esta difusión, ¿no? Por esto es que las presiones del gas alveolar y del extremo arterial son iguales, porque las presiones ya se igualaron y no hay más intercambio de gas. Si se igualan, ya deja de haber un intercambio de gas. Otra forma de decir esto, una forma un poco más sencilla, es que el intercambio de O2 se basa en que el O2 va a difundir hasta que la concentración de O2
que se encuentra en estado líquido, sea igual a la concentración de O2 en estado gaseoso. El O2 en estado líquido es cuando se encuentra en sangre, y el O2 en estado gaseoso es cuando se encuentran los alvéolos. Y por otro lado, el intercambio de CO2 se basa en que el CO2 va a difundir hasta que la concentración de CO2 que se encuentra en estado líquido sea igual a la concentración de CO2 en estado gaseoso. Por otro lado, el nitrógeno. El nitrógeno puede difundir con rapidez a través de la membrana, pero prácticamente no es metabolizado por las células. Por lo tanto, además, no se genera un gradiente de presión que permita su pasaje desde los alvéolos al capilar. En sangre siempre hay altas concentraciones de nitrógeno. Entonces, siempre van a estar igualadas las concentraciones de nitrógeno, generando entonces que no se produzca el intercambio. Hablando ahora de otro determinante de la difusión, está la densidad. Esta densidad va a cumplir con la ley de Graham. Esta dice que la tasa de difusión de un gas es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de su densidad, o es igual al inverso de la raíz cuadrada del peso molecular del gas. Recordando entonces los pesos moleculares del CO2 y el O2, el CO2 va a ser más pesado, pesa 44 y el O2 32. Las moléculas más pequeñas son menos densas y por ende son más difusibles. Entonces el O2 va a ser más difusible que el CO2. El O2 tiene mayor tasa de difusión que el CO2 porque tiene un peso de moléculas más bajo y la tasa de difusión no es lo mismo que la difusibilidad. Entonces, tenemos otro determinante acá de la difusión, también aporta la solubilidad del gas, es que también se va a transportar el gas en un medio líquido, ¿no? Esto depende de la concentración del gas disuelto en sangre. Entonces, a mayor concentración del gas disuelto, mayor va a ser la solubilidad del gas. Esta determinante va a seguir la ley de Henry. Esta ley va a medir la concentración del gas que va disuelto. La ley de Henry dice que el gas disuelto, la concentración de gas disuelto es igual a constante por presión parcial de ese gas. Constante va a ser el coeficiente de solubilidad, y para la solubilidad la presión parcial del gas va a ser la misma en tanto en el oxígeno como en el CO2. Entonces el gas disuelto va a depender del coeficiente de solubilidad. El coeficiente de solubilidad es 24 veces más grande para el CO2 que para el O2. Esto va a querer decir que el gas circula más disuelto en el CO2 y por ende es el más. Que un gas sea altamente soluble implica que a igual presión parcial va a haber mayor cantidad de moléculas de gas en un medio líquido. Entonces el CO2 es 24 veces más soluble que el O2 y el CO2 es 20 veces más difusible por la barrera, ¿no?, que el O2. Otro determinante puede ser la difusibilidad o coeficiente de difusión, también se abrevia como DL. Se calcula como la solubilidad dividida la tasa de difusión. Para el CO2, como dijimos ya anteriormente, este va a contener una mayor solubilidad y menor tasa de difusión. Por lo tanto, va a contener mayor difusibilidad. En el caso del O2, este va a contener menor solubilidad y mayor tasa de difusión, por lo tanto contiene menor difusibilidad. Entonces la difusibilidad va a tomar en cuenta dos determinantes clave, la solubilidad y la tasa de difusión. Sin embargo, entre ambos determinantes, el que más importa es la solubilidad. Como conclusión, se puede decir que el CO2 va a ser más soluble y más difusible que el O2. Otro determinante puede ser el área tisular. Es la superficie de contacto entre el alvéolo y el capilar. Los capilares pulmonares forman una densa red alrededor de los alvéolos. Mientras mayor sea esta red, mayor área tisular va a haber y mayor es el intercambio. Entonces, el área tisular va a facilitar el intercambio entre el alvéolo y el glóbulo rojo. El área tisular va a facilitar el intercambio entre el alvéolo y el glóbulo rojo. Teniendo en cuenta este determinante, hay que destacar la ley de Fick. La ley de Fick dice que el intercambio de los gases a través de la barrera sigue la siguiente fórmula. El flujo o intercambio es igual a delta P por superficie por difusibilidad dividido el espesor. Delta P es la diferencia de presión parcial, la superficie es la superficie de contacto o área tisular y el espesor es el espesor de la barrera. El intercambio es directamente proporcional a la diferencia de presión entre los alvéolos y la sangre, a la difusibilidad del gas y a la superficie de los alvéolos. El intercambio va a ser inversamente proporcional al espesor de la barrera y un aumento del espesor puede darse por ejemplo, un edema pulmonar.
¿Cuál es el tiempo de difusión? La sangre que pasa por el capilar va a demorar 0,75 segundos en pasar por el capilar. Es decir, desde un extremo venoso hasta el extremo arterial. Y en solo 0,25 segundos ya es suficiente para que se produzca la oxigenación total, ¿no? Es decir, que si bien la sangre va a demorar 0,75 segundos en recorrer todo el capilar, a los 0,25 segundos ya se llegó al 100% de la oxigenación. Entonces, se demora 0,25 segundos en igualarse las presiones y también se puede dividir la gráfica en tercios. Entonces, la sangre se va a oxigenar un tercio del tiempo que demora en pasar la sangre por el capilar. ¿Sí? La importancia de esto, de que demore menos la sangre en oxigenarse en relación a lo que demora en pasar, le va a permitir poder oxigenarse en el caso de que pase un poco más rápido. Esto va a pasar en el ejercicio. La sangre va a pasar mucho más rápido por el capilar, demora alrededor de 0,50 segundos, pero de igual forma se oxigena al máximo. Si hay menor cantidad de hemoglobina en sangre, lo cual puede ser una anemia o que la hemoglobina no puede captar bien al O2, por ejemplo una intoxicación, se produciría una disminución en el tiempo que demora la presión de O2 alveolar en igualarse con la presión de O2 del capilar. Viendo ahora esta gráfica, vamos a ver dos curvas, la curva roja y la curva verde. Vemos que la curva roja se alcanza el máximo de oxigenación, pero cambia el tiempo, demoró 0,50 segundos. En el caso de la curva verde, vemos que nunca llegó a oxigenarse al máximo y demoró 0,75 segundos, pero no alcanzó. Esto se puede explicar por varias causas, pero la más importante es, si hay un engrosamiento de la barrera, al oxígeno le va a costar más difundir, lo que va a provocar que a la sangre le lleve más tiempo poder oxigenarse, o incluso puede no llegar a igualarse las presiones del capilar con las alveolares. Y acá finaliza la octava parte de esta serie de videos de sistema respiratorio y como siempre les dejo las referencias bibliográficas, que es donde saqué la información para hacer estos videos.